Buenos días, mucho gusto. Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, que tú vives, te agradecemos tanto que nos salvaste y nos has puesto en esta iglesia que es tu cuerpo para seguirte y para servirte. Gracias por darnos esta iglesia, Señor. Estamos aquí reunidos ante los hermanos, ante ti, Señor. Que el Espíritu Santo esté con nosotros para que nos dé la inspiración del Espíritu Santo para que no nos falte nada en servirte. Llénanos en nuestro corazón. Ayuda para que muchas almas se puedan predicar para este seminario bíblico en español y en inglés que se llevará a cabo mañana, para que ellos estén buscando de tu palabra, para que puedan estar implantados en su corazón. Ayuda para que esté con nosotros en la palabra desde el inicio hasta el fin, y hemos orado en el nombre de Jesucristo, agradeciéndote en todo. Amén. Con la palabra de inicio, vamos a buscar Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Del versículo 3 al 5, yo les voy a leer. Capítulo 3, versículo 3 a 5, yo les voy a leer. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Versículo 6. Leamos juntos. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Les saludo una vez más. Buenos días. Vamos a saludar unos a otros atrás y adelante, diciendo: qué gusto de verles de nuevo. Yo estoy con mucho gusto de verles. Y sin que quisiera, tuve que faltar 2 o 3 semanas a esta iglesia. Creo
creo que nunca hubo veces que estuve viajando tantas veces, porque el fin de la costa oeste es Los Ángeles y de la parte este es Nueva York, pero realmente esta vez he viajado desde el fin hasta el fin. Una semana estuve en Hawái y la otra semana estuve en Florida. He ido del fin hasta el fin. Hice seminario bíblico, una semana en Hawái y después 3 días en Atlanta y 4 o 5 días fui a Florida para hacer seminario. Pero después de que vine aquí, estaba tan feliz de que estoy acá y sentí que a veces tengo que salir y regresar. Y visitando a cada iglesia, hubo un gran gozo en mi corazón. Donde yo vaya, sentí que hay tantas personas que aman al Señor. Como la letra del himnario de hoy, por esa gracia y el amor de la cruz, uno quiere entregar su vida para el Señor. Y hay tantas personas que quieren llevar una vida así para el Señor. Personalmente también me gustó mucho. Am, Primero fui a Hawái. ¿Han ido a Hawái? Hawái, disculpe. Por primera vez fui. Como lo saben bien, obviamente Hawái es una isla. Yo pensé que como Hawái es una isla, por eso no hay tantas personas viviendo y va a estar muy calmado. Pero es 1.300.000 personas que viven en Hawái. Hay muchas personas que viven. Y como lo saben bien, hay 50 estados en Estados Unidos. Pero en Hawái también está nuestra iglesia y por eso sentí tanto orgullo. Hawái no es una iglesia muy grande. Más o menos 50 o 60 personas se reúnen los domingos. Esta vez fui para hacer el seminario bíblico. ¿Saben cuántas personas vinieron? Yo me sorprendí. Más o menos los domingos de promedio vienen a 50 60 personas. Pero nuevos vinieron entre 16 a 20 personas. Los que fueron invitados y los que escucharon. Algunos piensan que no, no es tanto. No, para mí no es un número pequeño. Por eso esto me tocó mucho en el corazón y fue un gozo para mí. Porque ellos realmente viven muy bien ante los ojos del Señor. Hay tantas personas que aman al Señor. Y ellos se enfocan más en el Evangelio en inglés. Y viendo eso fue un tiempo muy de agradecimiento. Viendo a los hermanos que quieren vivir para el Señor fue un gozo grande para mí. Y sentí el valor y viendo que habían personas que realmente recibieron la salvación. Y después tomé mi avión, mi vuelo para ir a Atlanta en la noche de domingo. En Georgia, en Atlanta, también tenemos una iglesia. Creo que es un poco más grande que nuestra iglesia. Más o menos se reúnen 200 personas. Pero yo en la mañana, más o menos 2 a 3 días di el seminario de la vida cristiana en la mañana temprano. Pero también me fue tocado en ese momento.
porque yo hace 4 años visité más o menos una semana a la iglesia de Atlanta para hacer el seminario bíblico. Pero había muchos rostros nuevos esta vez cuando fui. Pero la iglesia de Atlanta, más o menos 95% son coreanos. Y viendo a ellos, agradecí tanto que he visto que había almas nuevas que venían a la iglesia. En nuestra iglesia también tenemos varios hermanos coreanos y yo sentí que tengo que predicar mejor. Y después he manejado durante 7 horas para ir a Florida. Yo no manejé, sino yo fui a donde en el carro de un hermano. En Orlando no hay un predicador, no hay pastor, pero había como 30 personas que estaban reunidos. Todos son latinos, más o menos 98% son de Venezuela. Y yo pensé que 30 personas estaban reunidos. Fui y con un corazón de agradecimiento. Y me dio la oportunidad de hablar cada uno de los hermanos después de el sermón y antes del sermón. Y hay algo que me sorprendí. ¿Por qué me sorprendí? No había muchos que recibieron la salvación. Solo habían algunos que fueron salvos. Después yo les voy a avisar más, pero lo importante es que algunos hermanos, que uno o dos personas que recibieron la salvación, viven tan esforzadamente que traen a 30 personas a la iglesia. Solamente yo tuve 4 días para hacer el seminario, entonces lo hice muy largo cada sermón. Pero escucharon muy bien. También derramaron lágrimas. El domingo también um, prediqué el evangelio y acerca de la vida cristiana, pero había muchas personas que recibieron la salvación ese día, por eso fue un tiempo de agradecimiento para mí. Y hay algo que yo aprendí ahí también. Una o dos personas puede ser fuerza para muchas personas. Porque una o dos personas son tan preciosos. A través de una o dos personas que aman al Señor, el Señor utiliza a ellos para hacer su obra. Y yo he visto con mis propios ojos esta vez y lo aprendí. Los domingos, como ellos no tienen un pastor, siempre se reúnen para ver en video. Pero viendo eso, realmente sentí que escuchan muy bien la palabra. No es que porque yo fui, sino yo sentí que ellos están entrenados de venir siempre para aprender la palabra. Y esto me tocó en el corazón. Ellos realmente aman al Señor. Porque aman a la palabra. Y yo pensé que yo también quiero ser una persona así. También quiero que los hermanos sean como ellos. Por eso con mucho agradecimiento, después de pasar más de 2 semanas fuera de Los Ángeles, regresé a LA. Desde mañana otra vez empieza otro seminario bíblico en inglés y en español. Quiero que oren y inviten a muchas personas. El corazón de una sola persona puede conmover al corazón de otros. Dependiendo a qué corazón yo tengo, esto influencia mucho a otras personas. Por eso con un corazón correcto
Quiero que den buena influencia a su alrededor para que puedan guiar al estado de Dios. Quiero que cada uno de los hermanos sean así. Hoy vamos a aprender acerca de Josué capítulo 3. Josué 3 está hablando acerca de la situación justo antes de cruzar el río Jordán. Capítulo 3, versículo 1. Yo les voy a leer. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sití y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Versículo 2, leamos juntos. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Los israelitas, ¿dónde vinieron? Llegaron justo al frente del río Jordán. Pero en versículo 1 dice que reposaron allí antes de pasarlo. ¿Durante cuántos días ellos habían reposado? En versículo 2 dice que reposaron durante 3 días. Ellos para ir a la tierra de Canaán tenían que cruzar el río Jordán, pero no pasaron directo después de pasar tantos días de camino. Ellos reposaron ahí durante 3 días. ¿Por qué reposaron ahí 3 días? Porque habían cosas que ellos tenían que preparar ante Dios. ¿Qué preparación para cruzar solamente un río? En Josué capítulo 3 dice que en ese momento la altitud del nivel del mar era muy alto en ese río de Jordán. En capítulo 3, versículo 15, dice que es cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Es por eso que ellos tenían que prepararse antes de cruzar. ¿Y qué prepararon? No otras cosas, sino prepararon el corazón ante Dios. Cuando cruza el río Jordán, ¿qué hay? Está la tierra prometida de Dios, que es la tierra preparada por Dios, que es la tierra Canaán. Para cruzar el río Jordán, ellos pueden recibir la tierra prometida por Dios. Pero las israelitas antes de cruzar el río Jordán reposaron ahí 3 días. Y hay cosas que ellos prepararon antes de cruzar. Por ejemplo, la vestidura. O por ejemplo, traje de baño. No son esas cosas que prepararon. Y podemos ver de que ellos prepararon el corazón debido ante Dios. Nosotros tenemos el deseo siendo cristianos ante Dios. Nosotros queremos que la promesa de Dios cumpla en nuestra vida. Pero hay algo que se necesita para eso. Hay que cruzar el río Jordán. Si es que se cruza el río Jordán, se le dará la tierra prometida de Dios. Pareciera que es muy peligroso de cruzar el río Jordán y a veces parece que es imposible. Cuando cruza el río Jordán también van a tener ese miedo de que van a morir. En la vida personal también, cada uno tiene ese río Jordán en sus vidas. Para cumplir la voluntad de Dios uno tiene que hacerlo, pero para antes de empezar tiene mucho miedo de hacer algo. No pierde, uno pierde la valentía y también tiene mucho temor. Nosotros lo sabemos, que Dios existe, Dios vive y Él es todopoderoso, lo sabemos perfectamente. ¿Las israelitas también habrán sabido o no? Obviamente sí, lo supieron. ¿Por qué? Porque al frente de sus ojos se abrió el mar rojo. Y también en el desierto ellos experimentaron muchos milagros de Dios. También comieron el maná dada por el Señor. Y también
También ellos experimentaron directamente de la venida del Señor, también viendo que los codornices se caían desde el cielo. Ellos experimentaron tantos milagros de Dios, pero cuando estuvieron justo al frente del río Jordán, se le entró el temor. Por eso, para renovar el corazón ante Dios, ellos se quedaron y reposaron ahí durante 3 días. ¿Qué es la vida cristiana para nosotros? Es pasar el río Jordán. Lo sabemos, que el Señor murió para mí. A través de su amor tremendo hemos recibido su amor. Lo sabemos muy bien. Sabemos bien que Él mora con nosotros, que también Él es todopoderoso. También hemos experimentado el maná que nos dio en nuestra vida. Hemos experimentado el gozo dado por el Señor, también el agradecimiento que Él nos dio. Hay cosas que yo tengo que hacer para cumplir la promesa de Dios, pero estamos aquí delante del río Jordán temiendo como ellos. Pero lo importante es que durante 3 días, cuando uno se prepara lo que debe hacer antes de pasar el río Jordán, después de esa preparación ellos pudieron pasar el río. Entonces, ¿qué sería el río Jordán que está puesto delante de mí? Hay ese río Jordán que clamamos al Señor. Señor, por favor, cumpla tu promesa. Tú conoces perfectamente mi corazón. Ayuda para que se pueda cumplir lo que tú nos has prometido. Hay esas promesas que yo he anhelado tanto. Realmente habrá cosas que yo realmente quiero ante el Señor. Y en ese momento lo que yo necesito es para que yo ponga y meta mis pies en el río Jordán. La salvación es gratuita, pero la promesa de Dios se da cuando uno cruza el río Jordán. Pero lo sabemos bien a través de la palabra. Si es que nosotros hacemos algo, sabemos que el Señor nos da lo que nos prometió antes. Pero como los israelitas, obviamente tenemos el temor y hay preocupaciones en nuestro corazón. Pero Dios pidió algunas cosas a las israelitas. Para pasar el río Jordán, hay corazón que tenemos que preparar como ellos. ¿Qué serían esas cosas? Hoy a través de la palabra vamos a ver algunos puntos. Capítulo 3, versículo 2. Versículo 2 a 3. Leamos juntos. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Versículo 3. Está diciendo que tenemos que cargar el arca del pacto. El sacerdote tiene que llevar el arca del pacto. Llevar el arca del pacto, espiritualmente, ¿qué significado tiene? Cargar el arca, es para que, quiere decir que es ahora uno, esa persona con el arca. Porque como yo lo estoy cargando, lo muevo junto y también ando junto. Antes de cruzar el río Jordán, ¿qué son puntos importantes? Que la palabra de Dios sea uno con nuestra vida. Que coincida con mi vida. Así el Señor muestra el milagro maravilloso en nuestra vida. Uno experimenta de cómo cruza el río Jordán. San Juan capítulo 1 dice que la palabra de Dios fue, el cuerpo de Dios fue la palabra y vino hacia nosotros. Hay alguien que convirtió su cuerpo a la palabra. ¿Quién es? El Señor Jesús.
La palabra y el Señor Jesús es uno solo. Por eso a través de Jesús se muestra una palabra y milagro maravilloso. Nosotros también queremos ver milagro en nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cargar el arca del pacto. Tengo que cargar el arca y tengo que mover junto con el arca. Pero si eso no pasa, el Señor no puede orar conmigo. Quiero que marquen esta parte. Vamos a ver 2 Samuel. 2 Samuel. Capítulo 6. Segundo de Samuel, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Segundo de Samuel 6, versículo 3. Yo les voy a leer. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Versículo 7. Leamos juntos. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Está hablando acerca de Usa y Ahío. Esto es la escena donde trae el arca de Dios a la ciudad de David. Ellos lo conocían que siempre tiene que cargar el arca de Dios. Pero ellos como lo trajeron es que lo llevaba en un carro. Por eso castigó Dios a Usa y lo mató en ese momento. Esperes Usa tiene el significado de que estaba en contra de Dios. ¿Por qué Dios castigó a Usa? Es porque no cargó el arca, sino lo puso en un carro. Que yo conozca quiere decir que tengo responsabilidad. ¿Por qué aprendo la Biblia? Para poner en práctica. En 1 Samuel capítulo 6 sale que los filisteos cargan el arca y lo traen a las israelitas. El arca que estaba en la tierra de Filisteo, ellos utilizaron el carruaje y lo trajeron a la tierra de Israel. Pero Dios no castigó a los filisteos que transportó ese arca. Pero lo importante aquí es que Usa sí fue castigado. Pero esto es injusto, ¿verdad? Los filisteos no fueron castigados que trajeron el arca en un carruaje, pero en una misma situación Usa que hizo lo mismo, él fue matado por Dios. ¿Por qué pasó esto? Si uno no entiende bien esta escena, puede pensar que Dios es injusto. Pero hay una razón. Los filisteos no conocieron nada de Dios, pero Usa y Ahío durante mucho tiempo aprendió de Dios. Este arca, ¿por cuántos años estaba en la casa de Abinadab? Antes de la conquista de Saúl, 20 años. Y 40 años de la conquista de Saúl. Y 10 años de la conquista de David que ocurrió esta escena.
Durante 70 años estaba en la casa de Abinadab. Ellos viendo el arca, viendo a Dios, escuchando siempre la palabra de Dios y aprendieron mucha lección de eso. Escucharon tantas veces pero no pusieron en práctica. Por eso ignoraron eso y lo trajeron en un carro y fueron castigados. Esto es algo temeroso. Conocer lleva la responsabilidad. Los filisteos no fueron castigados, pero Dios sí castigó a Usa. Dependiendo del nivel de nuestra vida cristiana, el Señor pide diferentes cosas. Pero si es que no carga el arca, obviamente no puede cruzar el río Jordán y no puede aceptar la promesa de Dios que nos quiere dar. Realmente soy alguien que no conozco, aprendiendo la palabra de Dios y estoy intentando para vivir según la palabra de Dios. Esto lleva una gran diferencia en nuestra vida cristiana. En Santiago capítulo 1 dice que hay que practicar el camino y no os engañéis a sí mismos solamente oyendo la palabra. Escuchar y aprender la palabra de Dios quiere decir que lleva la responsabilidad. Vamos a ver segundo de Crónicas, perdón, primera de Crónicas, busquemos. Primera de Crónicas, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 13. Yo les voy a leer. Capítulo 15, versículo 13. Primera de Crónicas 15, versículo 13, yo les voy a leer. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. En la Biblia dice que lo quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Han aprendido muchas veces, escucharon muchas veces y sabían que lo tenía que cargar, pero no lo hicieron. Y dice que Dios lo quebrantó. Por eso, por no haber escuchado la palabra de Dios, fue matado Usa. Y es por eso que la ciudad que él murió se llama Pérez Usa. Quiere decir que que estaba en contra de la palabra de Dios. Quiere decir que chocó con Dios. Siempre aprendemos mucho la palabra de Dios, pero tenemos la responsabilidad de cargar el arca. Pero si no lo cargamos, obviamente yo me choco con Dios. También tengo miedo. Pérez Jacobo. Da miedo, ¿verdad? Esto es chocar. Por eso en la vida de cada uno, según como yo he aprendido, yo tengo que hacer todo lo posible. A pesar de que no somos perfectos, si es que hacemos todo lo posible para cargarlo, vamos a experimentar de cruzar el río Jordán y de obtener la herencia. Primero tenemos que cargar el arca. ¿Hay algo que pidió después de cargarlo? Tiene que salir de donde estaban y tiene que ir cargando el arca. El pueblo tenía que levantarse e ir de donde estaban y seguir el arca. Pero Dios le dio una oportunidad.
Dice que hay que dar una distancia de 2000 cúbitos. Vamos a buscar Josué capítulo 2, Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, desde el versículo 3. Quiero que marquen Josué capítulo 3. Yo les voy a leer. Y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Versículo 4. Leamos juntos. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Primero, dice que el sacerdote debe llevar el arca, y al pueblo de atrás que lo siguen hay que salir de ese lugar y hay que seguir su detrás. Dice que hay que poner más o menos 2000 codos de distancia del arca. 2000 codos. Más o menos es 1 kilómetro de 0.78 millas. Es una distancia lejana. Pero ¿por qué tiene que haber una distancia entre el arca y el pueblo? Es porque la palabra de Dios es tan santa y representa que los hombres tienen muchos pecados y son sucios. Para eso ha puesto la distancia. Y dice que hay que seguir su detrás. Nosotros a veces, si pensamos mucho, obviamente no podemos seguir a Dios Santo. La Biblia dice que tenemos que seguir su detrás. No es ir delante del arca, sino dice que tenemos que seguir el arca. Pero lo importante es que en nuestra vida cristiana también no es seguir el arca, sino hay personas que llevan el arca. Hay personas que quieren seguir donde quiere llevar a Jesucristo en vez de seguir a Jesús. Hay personas que aprovechan de la palabra de Dios. Obviamente son personas que no van a ser utilizados por Dios y no pueden experimentar el milagro de Dios. San Marcos capítulo 14. Versículo 53. San Marcos 14, 53. Si lo han encontrado, vamos a leer juntos. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Está hablando acerca de los religiosos que quisieron dar a Jesucristo de muerte. Aquí dice que trajeron a Jesús. No es que siguieron a Jesús, sino trajeron a Jesús. Hay muchas religiones que utilizan a Jesús. No es que se reúne para hacer la voluntad de Dios, no para su propia voluntad. Hay muchos que traen a Jesús. Esto es la realidad de la religión de hoy en día. Pero lo lamentable es que en aquel tiempo trajeron a Jesús. En capítulo 15 también. Solamente al principio del capítulo 15, versículo 1 yo les voy a leer.
capítulo 15, versículo 1. Dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ellos repetidamente no siguieron a Jesús, sino trajeron a Jesús. Y después crucificaron y mataron a Jesús. Pero también esto nos da una lección muy importante. Yo soy quien cumplo la voluntad de Dios o yo traigo a Jesús. ¿Qué es importante en la vida cristiana? ¿Es importante hacer con celo o de seguir a Jesús? Yo antes cuando trabajaba en la sociedad, hay cosas que yo me sorprendí mucho antes de ser pastor. En ese momento habían hermanos que quisieron vivir con mucho celo. En ese momento, después de eh, utilizábamos el transporte público a las 6 de la mañana para reunirnos. No sé si era 5:30 o 6 de la mañana. 5:30 y 6 es el tiempo muy temprana o tarde. Es de muy temprano. Y yo para asistir a esa reunión de la mañana temprano, me levanté temprano para ir ahí. Como tenía que ir ahí temprano, por eso me levanté temprano. Pero era muy difícil para mí porque yo dormía tarde en la noche. Pero después de que llegué ahí estaba tan sorprendido. Es que habían tantas personas en la calle. Hay muchas personas que se levantaron temprano en la mañana para ir a academia o para ir a estudiar o a bibliotecas. O, por ejemplo, hay personas que se levantaron muy temprano de la mañana para ir a trabajar. Y hay algo que yo aprendí ahí. Hay tantas personas que viven con mucho celo. Y ahí yo me sentí vergüenza. En este mundo hay muchas personas que viven muy esforzadamente para cumplir su sueño. Se levantan muy temprano de la mañana para trabajar, para ganar dinero. También hay personas que estudian. Y hay algunos, incluso personas que se levantan temprano para ir a jugar fútbol. O por ejemplo para subir la montaña. Para hacer algo que le gusta a cada uno. Hay tantas personas que son muy diligentes. Pero algo más importante que hacerlo en la vida cristiana es seguir a Jesús. Hay algunos que piensan que llevan la vida cristiana para cumplir su propio sueño, su voluntad. Y si hay algo que le gusta y no se cumple en la iglesia, pues dejan la vida cristiana. ¿Saben qué es eso? Quiere decir que desde el principio no hubo la fe. Esa persona jamás puede cruzar el río Jordán. No puede seguir a Jesús. Porque hay algunos que llevan la vida cristiana como su vida de hábito. Yo voy a la iglesia si quiero y si no, no voy. Esto es una vida de hobby. Hay personas que llevan la vida cristiana así. Esto quiere decir que no ama a Dios. Hay una diferencia entre el gustar y el amar. Lo que me gusta es que si yo hago y no lo hago si no me gusta. Pero lo que uno ama es diferente. Supongamos que estamos criando a los hijos. Obviamente los niños no van a saber.
Honestamente, cuando yo hablo acerca de cómo criar a los niños, no puedo decir muy bien, pero yo sí sé que es muy difícil criar a los hijos. Mis hijos también, cuando estaban muy niños, tenía que cuidar a ellos. Era algunas horas nomás. Es muy difícil cuidar a los niños. Yo prefiero trabajar afuera y trabajar. Para mí es muy difícil de cuidar a los bebés. Y ahí yo pensé que, yo pienso, prefiero salir afuera para trabajar y ganar dinero que cuidar a mis hijos. Era muy difícil para mí. Porque es muy difícil controlarlos y lloran y salen de control. Yo he visto un video que eh, los padres dio a este hijo para que cuidara a su hijo mayor. Les voy a mostrar en este seminario bíblico. Pero ¿qué hizo ese hermano mayor al su hermano menor? Tira a ese bebé. Entonces el niño, como empezó a llorar, el hermano mayor lo que hizo es que lanzó a ese niño. Pero la madre lo lanzará. No, es imposible. Pero ¿por qué el hermano mayor sí lo lanza? Porque ese hermano mayor no tiene amor, pero a comparación de eso, la madre tiene el amor infinito. El hermano mayor solamente empezó a cuidar a su hermano menor porque la madre lo pidió. Pero es muy cansado y no es divertido, es aburrido, por eso lo lanza. Pero la madre jamás puede hacer eso. Es por el amor hacia sus hijos. El amor es sufrido y aguanta todo. La vida cristiana es la vida de amar al Señor. No es una vida de gustar al Señor. Hay algunos dicen que como hay una voluntad que yo quiero, pero cuando no se cumple eso, cae en mucha decepción. Obviamente pueden decepcionarse, pero no hay que rendir a la vida cristiana. Porque eso puede ser dar la espalda a la iglesia, dar la espalda a Dios. Esto pasa si es que no tienen el amor a Dios. Esto es rechazar y negar al Señor. Ellos no están preparados a tener el requisito de seguir al Señor. Por eso en la Biblia lo que dice es que hay que seguir al Señor, pero quien vendió al Señor trajo a Jesús, lo llevó a Jesús. La persona quien quiere hacer según su voluntad es que traen a Jesús y lo llevan a Jesús. Él es una persona que comete el mismo pecado que el soldado romano que mató a Jesús. Yo realmente soy una persona que sigo a Jesús o que llevo a Jesús. Estoy orando para que mi voluntad se cumpla o si la voluntad de Dios se cumpla. ¿Para qué oran ustedes? ¿Para qué viven? Yo no soy quien existo para cumplir nuestra voluntad propia. A pesar de que yo quebrante, a pesar de que me trae una gran pérdida, la persona quien solamente quiera que la voluntad de Dios cumpla, ellos son los cristianos verdaderos. Porque Él para nosotros nos entregó la vida. Y para cumplir esa voluntad existe la iglesia. Pero si no sabe eso, no va a seguir al Señor, sino va a llevar a Jesús. Y empieza a tener quejas en la vida cristiana y ya no hay satisfacción o gozo. Como sea, no va a cumplir mi voluntad. Si yo realmente amo al Señor, tengo que gozar que cumpla la voluntad de Dios y ahí se necesita la vida de arrodillarse para seguir al arca de Dios y cargar el arca. ¿Qué es el amor? 1 Corintios 13.
1 Corintios 13. Primero Corintios 13, versículo 5. 1 Corintios 13, versículo 5. Vamos a leer juntos. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Qué es el amor? Versículo 5 dice que no hace nada indebido y no busca lo suyo. Esto es el amor. Que uno haga lo que uno quiere, esto no es el amor. Que yo realmente quiera que mi voluntad se cumpla, esto no es el amor. No es mi propia voluntad, sino que la voluntad de Dios se cumpla. Que yo quiera seguirle. Esto es la fe. Y hay algo que se necesita para eso, es negar a sí mismo. Por eso en San Mateo 16 dice, cualquiera que me siga, que me quiera seguir, hay que negar a sí mismo y hay que cargar su propia cruz y así seguirme. Hay algo más difícil que tener pasión hacia el Señor, es negar a sí mismo. Claro, uno puede tener mucho celo. Yo puedo hacer lo que yo quiero con mucha pasión, pero lo más importante es negar a sí mismo. Esto es más precioso ante Dios. Esto es la fe. Hay un estudioso que se llama Uchimura Ganso. Uchimura Ganso dijo así: ¿cuál es el secreto para llevar la vida cristiana? Para tener éxito en la vida cristiana. Les pregunto, ¿cuál es el secreto para tener éxito en la vida cristiana? ¿Qué es? Todos queremos llevar éxito en nuestra vida cristiana, queremos experimentar a Dios y queremos obtener la promesa después de cruzar el río Jordán. Pero Uchimura Ganso dijo así: el secreto de la vida cristiana para tener el éxito, así le preguntó a las personas, pero Uchimura Ganso solamente dijo una palabra: es agradecimiento agradecimiento definido. Es agradecimiento infinito. Agradecimiento infinito, esto es la vida cristiana. Después de pensar, realmente hay tantas cosas que podemos agradecer. Ante el Señor que abandonó su vida para nosotros, nosotros podemos agradecer tanto. Es porque el Señor se entregó para nosotros, porque dio su vida a nosotros. Así yo también puedo negar a mí mismo, también arrodillarme para seguir al Señor. Para que no cumpla mi voluntad sino la suya, ahí yo puedo seguir al Señor. En la vida cristiana quiero que haya los pasos para seguir al Señor. Está bien que no cumpla según lo que yo quiera. Si es que se cumple la voluntad de Dios, está bien. Yo esta vez cuando fui al seminario de Orlando me sorprendí. Y viendo eso, he visto cuán influencia buena tiene una familia o una persona que da a otras personas. La postura que tiene uno hacia el Señor, yo pude entenderlo y esa influencia llega a muchas personas. A pesar de que está en una situación difícil, tiene ese corazón anheloso de seguir a Dios.
y viendo a las personas alrededor que a través de eso quieren recibir la salvación y por eso vienen a la iglesia, he visto que cuán importante es la influencia de cada uno. Vamos a ver primero de Samuel, capítulo 5. Segundo de Samuel, capítulo 5. Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 22. Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 22. Versículo 22. Yo les voy a leer. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. 23 y 24. Leamos juntos estos dos versículos. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, no rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Esto es la batalla entre los filisteos y de David. Pero dice en versículo 23 que consultó David a Jehová. David era quien siempre preguntaba a Dios. Quiere decir que él quiso seguir a Dios. Por eso lo que dijo es que dice: cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, ahí te moverás. Y el Señor dijo que yo pelearé la batalla por ti. Dice que cuando oigas ruidos como de marcha por las copas de las balsameras, esto es el movimiento y la guía de Dios. Si hay la guía de Dios, en ese momento muévete. Eso quiere decir que hay que seguir a Dios y siempre tiene que pensar y reflexionar. Antes de pasar el río Jordán, dijo que hay que reposar durante 3 días. Durante 3 días, ¿qué hizo? Oraron y vieron sus corazones. Si realmente yo estoy siguiendo a Jesús, si realmente es la voluntad de Dios de cruzar el río Jordán, seguidamente y repetidamente preguntando a Jesús, obviamente consultaron a Dios. Siempre tenemos que tener cuidado de no decidir cosas en presura, porque si no van a llevar a Jesús, van a arrastrarlo. Yo digo que sigo a Jesús, pero estoy en sí arrastrando a Jesús. Entonces en mi vida no habrá ninguna obra del Señor. Es por eso que tenemos que verificar y siempre pensar que si estoy siguiendo a Jesús o si estoy llevando a Jesús. La obra de Dios ocurre cuando seguimos a Él. Hay que ver si es que yo le sigo o si no lo arrastro. A pesar de que uno es salvo, hay muchas veces que oramos para las cosas carnales. Pero tenemos que seguir al Señor. Vamos a ver Proverbios. Proverbios 19. Capítulo 19. Versículo 2.
19, versículo 2. Veamos juntos. El arma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Dice aquí, el arma sin ciencia no es buena. No es correcto para que uno decida su propia voluntad sin pensar en la voluntad de Dios, para que uno pueda tener los frutos espirituales. Y siempre tengo que discernir y pensar y meditar si es correcto lo que yo decido. Y ahí es cuando se cumple la voluntad de Dios. Que yo siga su detrás, esto incluye que yo cumpla mi responsabilidad. Primero en Juan 5:3 dice que esto es lo que ama el Señor. Nosotros cumplimos su mandamiento, su ley, porque no es algo que pesa. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. De amar a Dios, esto es cumplir su ley. La responsabilidad que el Señor nos encomendó de ir cumpliendo la voluntad de Dios, esto es amar a Dios. Pero sin hacer lo que yo quiero, hay personas que yo amo al Señor, sin hacer lo que el Señor quiere. En sí, esa persona es alguien que no puede recibir algo de Dios. Esto pasó igual que Pablo y Moisés. Como lo saben bien, Pablo tuvo muchos sufrimientos. Pero el Señor amó tanto. Y Pablo amó tanto a Dios. Es por eso que él cumplió lo que el Señor le mandó. Guardar la posición donde yo tengo que estar. Y el servicio que se me fue encomendado, hacer todo. Esto es seguir al Señor. Si es que yo le sigo, en la vida puede abrir el río Jordán. Hay personas que solamente esperan el milagro sin hacer nada. Si yo no estoy haciendo nada de mi parte, ¿cómo el Señor va a trabajar con uno? Sin hacer nada, que yo haga lo que yo quiero, entonces esto es falsedad. Proverbios 16, versículo 2. Leamos juntos. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Aquí detrás dice, versículo 7. 7 leamos juntos. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Dios conoce su corazón y conoce qué corazón tengo yo. Si es que yo agrado al Señor a través de mi vida, el Señor agradará la vida de otros también. Si es que yo tengo un voto yo tengo un deseo y quiero que eso realmente ocurra, si es que hay un río Jordán que debo pasar, entonces cruzando eso quiero ser el protagonista de la promesa de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Solamente tengo que seguir su detrás. Tengo que hacer lo que el Señor me encomendó. Es hacer lo que el Señor me encomendó. Y yo tengo que hacer lo que el Señor me dio para que yo pueda cruzar ese río Jordán. Pero sin hacer lo que yo debo hacer y solamente espero que se cruce o que abra el río Jordán. En la vida cristiana de esa persona siempre está deprimido.
hay el malentendimiento de Dios. Y va a haber la depresión en la vida cristiana. ¿Y cuál es el problema? No, el problema no está en parte de Dios, sino como yo no lo hice lo que debía hacer, es por eso que el milagro de Dios no llega en nuestra vida. Disculpe, pero no quiero que hagan a Dios como algo impoderoso. Tenemos la habilidad de pensar que el Señor no puede hacer nada. No es que el Señor no puede hacer nada, sino yo no le estoy haciendo para que haga algo. Si yo lo hago, uno puede cruzar el río Jordán. Y también se cumple el deseo en mi vida. Por eso lo que dicen los israelitas es que hay que seguir su detrás. Hay que salir de ese lugar para seguir el arca. Salir de ahí no es fácil. Es una vida cómoda o una vida que no quiere que haya cambios o perezoso. Nadie quiere estar ahí. Nadie le gusta cambios. Pero tiene que salir de ese lugar para que uno pueda seguir. Uno no quiere salir de ese lugar, pero promete que van a seguir al Señor. Para ellos no hay el río Jordán. Hay que salir de ese lugar para seguir su detrás. Si es que yo no, no me gusta cambios y si no quiero seguir al Señor, entonces ¿cómo van a experimentar los milagros de Dios en nuestra vida? Hay algún estudioso que escribió en el libro, alguien quien pueda ayudar al Señor, o perdón, alguien quien pueda ayudar a otra persona, siempre quieren tener cambios en cada uno. Cada vez de que uno acepta el cambio de cada uno, ahí puede aceptar la ayuda de Dios y ahí puede cruzar el río Jordán. Hay que salir del lugar donde están para seguir al Señor. Así tienen que hacer. Si es que vemos a Josué, hay muchos versículos que se repiten en Josué. Que se levantó de temprano, de temprana mañana. Esta palabra sale muchas veces. Hay personas que tienen que dormir en el sermón por su trabajo. Pero si es que pensamos del horario de las israelitas, podemos ver de que hay que caminar mucho y tienen que pelear con los enemigos. Pero Josué siempre se levantó de muy temprano a pesar de que tenía un horario muy cansado. Su corazón anheloso y la voluntad que quiso cambiar, esto trajo la victoria en su vida. Antes de conquistar a otras personas, hay que conocer a sí mismo. Si es que uno no conquista a sí mismo, no puede conquistar a otros. Esto es lo que un misionero indiano, William Carey, dijo. Predicar el evangelio es conquistar a otros, pero antes de eso tiene que conquistar a sí mismo. Si es que yo no quiero tener cambios en mi vida, no hay que esperar que otros cambien. En la Biblia dice que tenemos que salir del lugar de donde estamos y seguir a Él. Seguir obviamente no es fácil,
puede ser muy difícil, cansado y negar a sí mismo. Pero lo importante es que a través de eso la persona de alrededor puede recibir la vida. Y ahí se cumple la voluntad de Dios. Tenemos que seguir donde el Señor está. Así muchas personas recibirán la salvación. No hay que llevar la vida cristiana como una vida de hobby, sino como uno realmente ama al Señor, tiene que pelear por sí, consigo mismo y una vida de conquistar a sí mismo, el Señor trabaja. Si es que yo entrego de mí mismo al Señor, puede traer vida alrededor de mí. Y si es que un trigo cae y muere en la tierra, el grano cae, ahí llevará muchos frutos. Por eso donde yo tengo que estar, donde yo esté, tengo que seguir la voluntad de Dios. Esto quiere decir cruzar el río Jordán. Si es que yo cambio, alrededor de mí cambian. No intenten de cambiar a otras personas. Si es que yo cambio, otras personas van a cambiar. Y así van a ser los hermanos. Regresemos a Josué 3. 3, versículo 5. 3, versículo 5. Leamos juntos. 3, versículo 5. Leamos juntos. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Primero dice que hay que cargar el arca. Segundo dice que hay que salir de ese lugar para seguirlo. Y tercero dice que hay que santificarse. Para ver el milagro de cruzar el río Jordán, tiene que ser santificado. Segundo de Timoteo capítulo 2 dice que la vasija que el Señor utiliza es la vasija limpia. El Espíritu Santo tiene que ser santo. Cuando uno se santifica, el Señor utiliza a esa persona para hacer su obra. Pero si es que no es santificado, el Señor no lo puede utilizar. Entonces esa persona no puede experimentar el milagro de Dios. Por eso lo más importante en la vida cristiana es mantener la santificación. ¿Qué quiere decir santificación? Que uno sea santificado quiere decir temer a Dios. 2 Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7, versículo 1. Leamos juntos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En la Biblia dice que temiendo a Dios, tenemos que limpiar a nosotros mismos. Santificación está conectada directamente con Dios. De temer a Dios. Si es que uno teme a Dios, dice que puede limpiar todo
lo carnal y lo espiritual. Los pecados morales, pecados carnales y de todas las cosas, errores de doctrina. Si es que teme a Dios, puede proteger de todo eso. Pero ¿por qué uno no puede mantener la santificación? Es porque no temen a Dios. ¿Por qué no temen a Dios? Porque no hay palabra. ¿Por qué no? Mismo. En 1 de Timoteo dice que a través de la palabra uno puede ser santificado. Y con la oración. Con la palabra y la oración puede ser santificado. Si es difícil que yo viva santificadamente, entonces hay dos respuestas. Es que no hay palabra y que no ora. No ora. Dice, pastor, yo sí oro. Claro, puede orar, pero en sí no están orando. Me arrodillé y estoy con los ojos cerrados, pero no sé si estoy pensando o si estoy orando. Disculpen. Dios Padre, gracias. Tengo que lavar mi ropa. Así va a pasar. Dios Padre, ayúdame. Tengo que salir con mis amigos mañana. Esto no es orar. Yo digo que oro, pero esto no es oración. ¿Por qué uno no puede orar? Porque algo está mal en su corazón. No está en paz y no quieren dar su corazón y no puede conversar con Dios. La oración es mirar la voluntad de Dios y escuchar. Hay que calmar su corazón, humillar su corazón y preguntar a Dios qué es lo que tú quieres de mí. Hay que calmar su corazón para que pueda orar. Nosotros decimos que oramos, pero a veces hacemos la oración formal, sino la comunicación íntima con Dios. Hay que aprender la palabra y así puede aprender a temer a Dios. Salmo 139. Versículo 23. Salmos 139, versículo 23 y 24. Salmos 139, versículo 23 a 24. Salmos 139, versículo 23 a 24. Leamos juntos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David siempre oró así. Dios, si estoy yendo a mi camino, enséñame. David es quien examinó su corazón. Dios, examíname. Siempre examinando a sí mismo, él preguntó y consultó a Dios. Es porque él pudo mantener de purificarse. Los israelitas perdieron en la guerra de Ai. Y en la guerra de Ai, el hombre Acán pecó y es por eso que perdieron.
En ese momento, Dios, ¿qué dijo a las israelitas? Josué 7 dice que hay que santificar a sí mismo y esperar el día de mañana. Y santifícate y espera hasta mañana. Yo tengo que santificar a mí misma para que el Señor me dé la victoria. Si es que yo experimento Dios, en el lado de Dios, y si yo anhelosamente espero para que sea respondida mi oración, entonces tengo que esperar. Pero la palabra es espejo y la oración también es un espejo. Si es que uno no mira a sí mismo, no puede ser santificado. Miren su dedo. Su dedo tiene un significado importante. Dice que antes de mirar a otras personas, mira a sus 3 dedos que está mirando a sí mismo. ¿Es correcto? Cuando está señalando a otras personas, 3 dedos está señalando a sí mismo. Es más importante de reflexionar a sí mismo y esto es el secreto de tener éxito en la vida cristiana. Esto se necesita entrenarse y practicar. Esto es el secreto de tener éxito en la vida cristiana. El hombre Job, así se introduce en la Biblia. Vamos a ver Job 1. Capítulo 1, versículo 1. Job está antes de Salmos. Job 1, versículo 1, yo les voy a leer. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un santo. Versículo 5. Veamos juntos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esta manera hacía todos los días. Por eso la vida cristiana de Job fue una vida cristiana exitosa. En su vida cristiana tienen que saber mirar a sí mismo. Que él sea puro y honesto es porque él siempre reflexionó a sí mismo. También vio a sí mismo a sus hijos también. Quiero que cada uno prepare con la santificación en la vida. Alguien que sabe mirar a sí mismo pueden ver a Dios. Si es que uno reflexiona a sí mismo, puede ver a Dios. Pero si es que no reflexiona a sí mismo, empieza a mirar otras cosas. Si es que mira a sí mismo, puede mirar la mano de obra de Dios y también puede esperar la ayuda de Dios. Y en ese momento Dios enseña el milagro de abrir el río Jordán. Las israelitas reposaron 3 días al frente del río Jordán. No es que ellos se quedaron ahí para preparar algo. Si es que ellos cruzan el río Jordán, está la tierra prometida de Dios. Y hubo la bendición que Dios los preparó. Pero para ellos cruzar el río Jordán era algo temeroso. Es por eso que para que ellos puedan reflexionar su corazón, Dios permitió el tiempo de que reposen 3 días al frente del río Jordán. Nosotros también, para experimentar el milagro de Dios, siempre tenemos que reflexionar a nosotros mismos.
si soy alguien que yo voy cargando el arca, que yo conozca también tengo la responsabilidad de poner en práctica. Porque si no, yo choco con Dios. Si uno choca con Dios, ¿quién va a ganar? Yo me quebranto. Y después tengo que salir de ese lugar para seguir. Yo tengo que salir del lugar donde esté para seguirle. Tengo que seguir a Jesús, no llevarle. Esto es lo que hacen los religiosos. Y por último, tienen que santificar a sí mismo. Dios nos muestra tantos milagros en nuestra vida. En mi vida, en la iglesia, hay muchos frutos que el Señor honesto me da. Quiero que cada uno experimente el milagro que abra el río Jordán. Desde mañana hay seminario bíblico en inglés y en español. Y a través del seminario quiero que se muestre el milagro, que muchas personas reciban la salvación. Terminemos con la oración. Dios Padre que nos ama, te agradecemos tanto. Hoy también, gracias por darnos la oportunidad de aprender tu palabra. Ayuda para que más milagros puedan aparecer como respuesta de la oración de muchos hermanos. Ayuda para el seminario bíblico que habrá desde mañana en inglés y en español, y ayuda para que tu obra pueda manifestarse. Hemos orado en nombre de Jesucristo, quien vive siempre. Amén.